Muy buenas tardes. Mi nombre es Gabriel Cabrera. Como ustedes saben, estamos armando un ciclo de seminarios internacionales. A partir del mes pasado comenzamos este ciclo de seminarios, en los cuales nos acompañó el mes pasado el licenciado Ignacio Corral Guadano, que es el director de la Escuela de Hacienda Pública y Finanzas del Ministerio de Economía de España. Hoy tenemos el placer que nos va a acompañar el doctor Paolo Parra Sayani, que es profesor e investigador de la Universidad de Génova. Es el director del Plan de Estudios de Ciencias Políticas del Programa de Doctorado de Ciencias Sociales de la Universidad de Génova. Además, bueno, fue profesor en un montón de universidades, la de Bolonia, la de Turín, la de Florencia, la de Urbino, la Católica de Milán, en otros países también. También fue presidente de distintos congresos en Italia. Además, hizo muchos estudios en conjunto con la OCDE y con otros organismos internacionales de la Comisión Europea. Tiene publicados numerosos artículos y libros de relevancia internacional. Él va a estar acompañándonos hoy en esta segunda jornada del ciclo de seminarios internacionales. Luego, a las 5 de la tarde, también nos va a estar acompañando el doctor Darío González del Inter-American Center of Tax Administration, el CIAT, que es profesor de sistemas tributarios, así que esa presentación la dejamos para la tarde. Antes de comenzar, quería comentarles que cómo llegamos a tener este ciclo de seminarios en conjunto con el CEA, que es nuestra institución, podemos decir, amiga, hermana ya de muchos años. A partir de que hace 13 años empezamos a realizar distintos cursos, empezamos con una diplomatura muy chiquita, luego pasamos una tecnicatura, todo eso era virtual, imagínense hace 13 años, no es como hoy. A partir de esto, los alumnos que hacían la diplomatura y la tecnicatura podían ser después licenciados en administración o contador. Con el tiempo armamos también un posgrado en administración tributaria subnacional y una tecnicatura, y también armamos una especialización en tributación local, que es la única avalada en el país por la CONEAU de tributación local específicamente. Y a partir de allí seguimos haciendo distintas actividades. Armamos un programa de entrenamiento internacional en el exterior que estuvo estos años dando muy buenos resultados, que alumnos de distintas agencias tributarias de Argentina tenían la posibilidad de capacitarse en distintas universidades y centros del mundo. Y bueno, ahora con el devenir de estos tiempos, la tecnología y lo que nos está pasando con el efecto de la pandemia, hemos decidido armar un ciclo de seminarios internacionales con especialistas en diversos temas de actualidad general y que tienen que ver con la gestión también tributaria y demás, con especialistas de otros países. Cabe destacar que, bueno, han pasado más de 3.000 alumnos por las aulas nuestras de distintas agencias de todo el país, ¿no? Hemos realizado el posgrado no solamente en Buenos Aires, sino también en Mendoza, en Entre Ríos, también lo hemos hecho en Salta, y bueno, y seguimos, y ahora con la virtualidad seguramente vamos a seguir expandiéndonos, así que queremos darle las gracias al CEATS, como siempre, a la Universidad de 3 de Febrero, mi casa, que me pone todo a disposición, también al Consejo de Ciencias Económicas, a la Asociación de Empleados Fiscales y Tributarios, de la AFIP, bueno, y a todos los que han venido participando para que esto cada vez crezca más, y seguramente vamos a seguir adelante. Bueno, ahora sí, vamos a hacer la presentación. Él es de la Universidad de Génova, es el doctor Parra Sayani, Paolo para los amigos. Fue fundada esta universidad en el año 1481, es una de las universidades más viejas y más prestigiosas de Italia. De hecho, en el último ranking que hubo ahora hace muy poco tiempo, está entre las primeras 10 de Italia y entre las mejores de Europa en muchas áreas del conocimiento. Tiene 230 titulaciones distintas que ofrece. Y bueno, hoy tenemos la posibilidad de escucharlo a Paolo. Así que Paolo, bueno, espero que estés ahí y que nos hables, nos cuentes un poco todo tu saber para que los alumnos puedan aprender. Así que te escuchamos, Paolo. Perfecto. Muchísimas gracias. Gracias, Gabriel, por la invitación. Es un honor hablar con tanta gente así lejas y lejanas en este momento. Le voy inmediatamente a pedir disculpa para mi castellano italiano, es una mitad, ¿no?
y espero que se entienda todo, y si algo no se entiende, por favor, que pueden escribir en el chat, pueden avisar a Gabriel para aclarar un poco mejor algunos conceptos. Voy a compartir una pantalla, voy a utilizar a las féminas de PowerPoint, así para también ayudarme con el castellano, pero también porque tengo que mostrar algunas tablas, gráficos, y esto seguramente puede ayudar. Gabriel, ¿puedes confirmarme que funciona todo, que se ve bien el título del PowerPoint? Está todo perfecto. Perfecto. Ahí también nos está acompañando Carlos Rubis, quien es el director del posgrado y el director de Relaciones Internacionales del SEAT. Un gusto. Un gusto, Paolo, y muchas gracias por haber permitido hacer este seminario, que es muy importante para todos los alumnos y toda la gente del SEAT, funcionarios, que les van a interesar y va a ser de suma importancia a esta altura y en el medio del COVID-19 que estamos viviendo. Muchas gracias. Sí. No, muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias, Carlos. Y bueno, vamos a ver hoy en el poco tiempo, ¿no? Me avisó Gabriel que tienen otra clase en menos de una hora, entonces para respirar 5 minutos antes de la clase siguiente, intentaré utilizar más o menos 45 minutos, más o menos. Y bueno, hoy hablaremos de la corrupción, como ustedes saben, de la corrupción y sus indicadores. O sea, será una clase con un tema un poco más metodológico, o sea, no voy a profundizar el tema de la corrupción en su sentido jurídico o administrativo, sino voy a mostrar cuáles son las principales bases de datos que se utilizan a nivel internacional para estudiar la corrupción. Y entonces, lo que es importante, lo que utilizan muchos empresarios, por ejemplo, muchos políticos, para decidir de las inversiones internacionales. Y veremos los principales, o sea, no veremos ni los principales, porque los principales son 10, 12, así. Veremos uno de los más importantes, eso sí, lo de que se ha formulado en el 95 y pico. Y bueno, empezamos. Y claramente tenemos que empezar por una definición. Tendríamos que empezar con una definición. Porque la corrupción tiene múltiples caras, ¿no? Y puede ser un poco difícil a nivel internacional especificar qué quiere decir y qué quiere decir medir la corrupción. Entonces, aquí tenemos dos problemas. Un problema de definir qué es la corrupción y un problema de decir qué queremos medir cuando hablamos de medir la corrupción. Aquí tenemos los dos: soborno, extorsión, fraude, nepotismo, malversación de fondos, pero hay muchos más comportamientos, muchas más actitudes que pueden definirse como corrupción. Y muchas veces cuando se va a ver qué quiere decir corrupción en los ámbitos, no estamos claramente en un ámbito jurídico, ¿no? Porque el ámbito jurídico interesa solamente un Estado, pero aquí en este momento estamos buscando una definición que se pueda utilizar de nivel internacional por parte de los estudiosos que quieren estudiar el concepto y el fenómeno de la corrupción internacional y local también. Y muchas veces la corrupción se define como el abuso de poder encomendado para beneficio personal. Y esta es una definición muy adoptada, muy ampliamente adoptada. Hay muchos estudios que parten de esta definición, aunque hay que reconocer que hay, por ejemplo, un estudio de la PNUD, o sea, la United Nations Development Program, que afirmó que es una definición, aunque sea muy utilizada, es una definición que está culturalmente sesgada y excesivamente limitada. Pero nosotros seguiremos con la definición que es, aunque culturalmente sesgada y excesivamente limitada, es la más amplia y la más difundida que se encuentra en la literatura sobre el tema de la corrupción. Y bueno, la primera cosa que tenemos que tener en cuenta es que medir la corrupción es imposible. Ahora, alguien de vosotros dirán, bueno, entonces cerramos la computadora porque estamos aquí para hablar de medir la corrupción. Usted me dice que no es posible, entonces la clase se terminó. No, claramente la clase sigue. ¿Por qué? Porque existen aproximaciones.
no podemos medir la corrupción de manera directa. ¿Por qué? Porque no tenemos una unidad de medida, ¿no? No es algo que se pueda medir directamente, sobre todo porque estamos ante un delito. Estamos ante un delito y por ello ante actuaciones que se ocultan para evitar el castigo. O sea, aquí en este momento estamos enfrente de una de las actuaciones más difíciles de estudiar para un estudioso. ¿Por qué? Porque es algo que no tiene unidad de medida y sobre todo es algo que la gente no quiere admitir, porque es un delito. Hay muchas bases de datos, hay muchos estudios a nivel internacional. Uno de los más famosos, y fue también uno de los primeros estudios a nivel internacional, es el índice de percepción de corrupción que ha sido elaborado por Transparency International. Después veremos algunos estudios de manera más profundizada de Transparency International. Veremos también quién es Transparency International. Y otros indicadores muy utilizados son los indicadores de gobernabilidad en el ámbito mundial, o sea, para el Banco Mundial. Son indicadores que no estudian, no quieren medir, entre comillas, simplemente y solamente la corrupción, sino también mucha otra cosa, ¿no? Entonces, la gobernabilidad es un concepto más amplio de corrupción. Pero dentro del estudio sobre la gobernabilidad del Banco Mundial hay también dimensiones que están ligadas a la corrupción. Hay también el Latinobarómetro, que muchas veces realiza encuestas y que muchas veces pone preguntas sobre, por ejemplo, si una persona tuvo que pagar algo a un policía, a un administrativo, a un político, etc. Y otra cosa, hay una de las últimas que encontramos acá, las encuestas de empresa, que también muchas veces son realizadas para el Banco Mundial. Pero hay muchísima más. Aquí puso tres comillas, tres puntos, porque no puedo ponerlos todos dentro de esta filmina. Y aquí, en nuestros 40 minutos, más o menos, aquí no tengo más el reloj, entonces no puedo saber cuánto tiempo ha pasado. Perdonen la directa, entonces voy a poner algo para acordarme de cuánto tiempo ha pasado. Y pues, por ejemplo, nosotros hoy hablaremos principalmente de estadísticas oficiales, de encuestas de victimización y de informante clave. Por las razones que voy a presentar ahora, veremos que las estadísticas oficiales no son fiables. Por todo ya que ya empecé a decir, es un comportamiento criminal. Entonces, la estadística oficial tiene algunos problemas en medir la corrupción. Nuestra atención será más focalizada sobre las encuestas de victimización y sobre los estudios que utilizan los informantes clave. Y bueno, las estadísticas oficiales, imagino que casi todos nosotros sabemos qué son informaciones cuantificadas sobre comportamientos efectivamente producidos en la vida social y se llaman oficiales porque hay una autoridad, habitualmente un ente estatal que oficializa, una institución estatal que oficializa la estadística. Claramente, en las estadísticas oficiales en frente de la corrupción, aquí encontramos un concepto que es muy importante para todos los estudiosos de criminalidad y de estadística sobre la criminalidad, es el concepto de cifra oscura de la criminalidad. Muchas veces se encuentra como cifra oscura, otras veces como cifra negra de la criminalidad. ¿Y qué es? ¿Qué quiere decir la cifra oscura? Quiere decir que nosotros cuando estudiamos el concepto de corrupción o como cualquier conducta criminal, estamos estudiando solamente la parte que podemos ver. El conjunto de conducta, aquí leo la definición, así que mi español, mi castellano sea más ayudado, es un conjunto de conductas realizadas efectivamente en la vida social que presuntamente se asocian a las tipificaciones contenidas en la ley penal, pero que no han sido registradas y oficializadas para las agencias estatales. ¿Por qué? Porque claramente hay muchos elementos que aquí entran en juego. Por ejemplo, si yo voy pagando a un político para que mi hijo pueda trabajar, claramente yo no voy a decirlo. Y tampoco lo va a decir el político.
Entonces, estamos enfrente de estadísticas que no pueden ser consideradas como fiables. ¿Esto por qué? Porque hay, como decía, hay muchísimos elementos dentro de este fenómeno. Por ejemplo, falta la motivación de los ciudadanos. ¿Por qué? Porque puede decir, por ejemplo, esto es general, ¿no? Si alguien me va a robar la radio, ¿no? Se dice así, el impianto estéreo del coche, del auto, probablemente yo no voy a denunciar el fenómeno a la policía, porque la policía tiene muchas cosas que hacer, seguramente no va a investigar sobre el robo de una radio del carro, ¿no? Entonces, por ejemplo, el costo de llevar adelante la práctica, el trámite administrativo es superior al robo que me hicieron. Pero hay también otro problema. Por ejemplo, se considera que la policía son efectivos hostiles. En muchos países hay mucho miedo de hablar con policía. Imaginamos lo que está pasando hoy en los Estados Unidos, por ejemplo. Hay un miedo muy alto por parte de algún tipo de ciudadanos y entonces eso podría ser un problema de ir a denunciar entonces a un hecho presuntamente delictuoso. Pero también la víctima puede tener algún grado de involucramiento en el hecho presuntamente delictuoso. Y eso también es otro problema. O la víctima puede ser vulnerable socialmente. Puede pasar el fenómeno que una persona sea identificable, o sea, tenga miedo de poder subir potenciales represalias. Pero hay también otros elementos. La institución policial, pero por ejemplo, frente a la denuncia de un ciudadano, en ciertos casos, puede desestimar que se trate de un hecho presuntamente delictuoso. Entonces, no lo vamos a registrar como acto delictuoso. O, a nivel siguiente, el Ministerio Público puede desechar denuncia realizada como infundada, etc. Entonces, hay distintos niveles que hacen que la estadística oficial sobre el crimen en general y sobre la corrupción en nuestro caso no sean fiables. Y esto, por ejemplo, se habla habitualmente del delito de cuello blanco, o sea, el hecho que, por ejemplo, eso es pertinente, específico de la corrupción, el delito del cuello blanco es una criminalidad que se realiza por parte de personas que tienen un standing muy alto, ¿no? O sea, una reputación muy alta y entonces el banquero muy importante, el político muy importante, que cuando pasa algo, una noticia, por ejemplo, sobre el periódico, mucha gente dice, ah, bueno, yo nunca habría imaginado que también él, ¿no? Eso es el cuello blanco. Y eso también, entonces eso es el segundo problema, o sea, la cifra oscura del crimen, de la criminalidad, es algo que afecta cualquier actitud delictuosa. El delito de cuello blanco es un problema que afecta directamente el tema de la corrupción, porque habitualmente muchas veces están involucradas personas que son referidas como cuello blanco. Pero cuidado, hay una atención que tenemos que poner muy fuerte sobre el tema de las estadísticas oficiales, porque claramente las estadísticas oficiales sobre la criminalidad existen. Yo puedo ir a ver cuántas personas han sido investigadas, han sido condenadas, por ejemplo, por delitos ligados a la corrupción. Pero vamos a encontrar un ejemplo, un experimento mental. Imaginamos que nosotros tenemos un número de hechos presuntamente delictuosos registrados. Y este número ha aumentado muchísimo, ha subido enormemente, ha pasado de 100 a 1000, por ejemplo. Entonces, el año 2019 en Argentina o Italia se registraron, en 2018 se registraron 1000 delitos y en el 2019 10.000. Entonces eso alguien podría decir que aumentó la propensión a la criminalidad. Mucha gente actuó y practicó muchos actos criminales, mucho más que en el 2018. Pero cuidado, porque este alto número, este aumento, esta subida en el número de hechos presuntamente delictuosos registrados, podría ser indicador de otro fenómeno. Por ejemplo, podría ser
el indicador de la propensión a la denuncia. Porque, por ejemplo, yo tengo ahora, en el 2019, tengo más confianza en la policía. Tengo más confianza en un sistema jurídico que yo percibo como más activo contra la criminalidad. Entonces, ese aumento de hechos presuntamente delictuosos registrados no solamente puede ser indicador de la propensión a la criminalidad, de un aumento de la propensión a la criminalidad, pero puede ser también un indicador de mayor confianza en la policía. Y esto quiere decir, tenemos que profundizar aún más. ¿Por qué? Porque la propensión a la criminalidad claramente es afectada para la capacidad para prevenir el delito. Pero hay otra dimensión más, hay otra ambigüedad más. O sea, que sea la propensión a la criminalidad, la propensión a las denuncias, afectan el número de hechos presuntamente delictuosos, y esto, es interesante, esto hace que los medios, los periódicos, los informativos, los medios aumentan el espacio dedicado a las noticias sobre el crimen. Y entonces, ¿qué pasa? Pasa que aumenta la percepción del crimen. Así entonces, estamos en un mecanismo muy difícil y muy sencillo. Y por esta razón tenemos que tener mucho cuidado cuando consideramos las estadísticas criminales y, sobre todo, las estadísticas oficiales sobre la corrupción. Y, bueno, aquí había un efecto especial de un GIF. Y, bueno, pasamos a la segunda parte, a las encuestas de victimización. O sea, ¿qué son las encuestas de victimización? Son informaciones cuantificadas sobre comportamientos efectivamente producidos en la vida social, presuntamente delictuosos, pero que no vamos a buscar estas informaciones en las estadísticas oficiales, sino estas informaciones son generadas a partir de encuestas realizadas en domicilios particulares de ciudadanos. Yo tomo un muestreo de 1.000 ciudadanos argentinos, de 10.000 ciudadanos estadounidenses, etc. Y le voy a poner preguntas sobre experiencias de victimización y la de su grupo conviviente en un cierto periodo de tiempo. En el año pasado, ¿tuviste que pagar a un policía para algo? ¿O tuviste que pagar a un político para que tu hijo pueda trabajar en una empresa pública? Entonces, puedo recolectar informaciones a través de este sistema, que es un sistema muy básico, se puede decir, pero con una tradición muy larga. Y una tradición muy larga y con todos los problemas que tienen las encuestas. Aquí tenemos solamente algunas, también aún se puede ampliar, pero aquí tenemos las principales entrevistas cara a cara, que habitualmente ahora no se realiza casi más, no se realiza casi nunca por todos los costes que está asociado a las entrevistas cara a cara, pero también tenemos la CATI, por ejemplo, la Computer Assisted Telephonic Interview, o la CAWI, más recién, o sea, Computer Assisted Web Interview, pero hay muchos instrumentos. Y, por ejemplo, y esto quiere decir que también las encuestas de victimización están afectadas por todos los problemas que afectan los cuestionarios, los surveys habitualmente. Y aquí no podemos hablar de todos los problemas ligados a las encuestas y con cuestionarios, sería otro curso. Yo también tenía un curso sobre la construcción y de un cuestionario que tenía 50 horas, entonces no puedo comprimir todo. Pero aquí hay que tener en cuenta que todas las encuestas que veremos ahora tienen los mismos problemas de la suministración. Y voy a ver cuántos minutos, bueno, ya 6:30. Y las estadísticas de victimización tienen muchos objetivos. La principal es entender la extensión de la criminalidad. O sea, medir la proporción de la población de muestreo que ha atravesado una experiencia de victimización y de qué tipo en el periodo analizado. La segunda es la actividad de denuncia, o sea, si la persona ha denunciado o no la experiencia de victimización. Y después otras estadísticas, otros cuestionarios, a veces, no siempre,
pide la naturaleza, la victimización, el riesgo, la sensibilidad colectiva, por ejemplo, el miedo al delito. Es un tipo de encuesta que en los últimos años ha debido siempre más difundida. Pero vamos adelante. Y quiero mostrar, en este caso, hablando de encuesta de victimización, del Global Corruption Barometer, que ha sido realizado para Transparency International. Es una encuesta que se realiza desde el 2003 y para esta organización, que es una organización no gubernamental y que ha sido fundada en los años 90, es una organización alemana, entonces tiene su base en Alemania. Y la cosa interesante es que hace 2 años, no recuerdo si también ahora, me parece que sí, la presidenta y la directora ejecutiva de la organización son argentinas. Y aquí tenemos una posible definición, la definición que utiliza esta organización es "We define corruption as the abuse of entrusted power for private gain". O sea, también aquí encontramos la misma, más o menos, definición que hemos encontrado al principio de nuestra charla. Entonces, el Global Corruption Barometer es una encuesta de victimización. Aquí tenemos simplemente una de las primeras hojas de la encuesta del 2017, si me acuerdo bien. Y aquí tenemos distintas preguntas. Por ejemplo, se va a pedir a la persona si sabe, si piensa que alguna de estas personas está involucrada en actos delictuosos como la corrupción, y se van a pedir distintos elementos, por ejemplo, el presidente, los miembros del Parlamento, de la Cámara, policía, y los jueces, y etc. Y la persona que ha sido entrevistada va a contestar sí, no, alguno de esos, casi todo, y etc. Y esta es solamente la primera parte de la encuesta, ¿no? Claramente hay muchísimas preguntas sobre este caso. Por ejemplo, también le van a pedir si él no tuvo que pagar, que no fue involucrado en actos delictuosos, si conoce a otra persona que han sido involucrada, etc. Es una encuesta muy amplia, ¿no? Porque este barómetro global de la corrupción realizó, por ejemplo, un enfoque sobre América Latina y el Caribe en 2019 y fue realizada entre enero y marzo. Y fíjense, han sido involucrados 18 países estudiados, 18 países, con más de 17.000 participantes mayores de 18 años. Entonces ha sido una encuesta muy amplia, muy poderosa. Y también, ahora, hoy no lo veremos porque no cae nada, pero por ejemplo, Transparency International recibe muchos fondos por parte de la Unión Europea y después de muchas organizaciones, de muchas empresariales. Entonces tienen también mucho dinero, mucha plata para realizarlo, ¿no? Porque hacer este tipo de survey, este tipo de encuesta requiere muchos fondos. Y ellos dicen que ha sido una encuesta representativa a nivel nacional, presencial en 17 países, que es una cosa que últimamente, que recién no se realiza más, porque muchas veces se realizan con web survey, etc. Pero claramente, haciendo una encuesta con web survey, utilizando el web, utilizando la red, quiere decir que voy a excluir toda la gente que no tiene acceso a la red, y puede ser un problema, obviamente. Solamente en un país ha sido realizado por teléfono. Pero ya empezamos a ver que hay algunos problemas. Repito, es uno de los indicadores, uno de los estudios, uno de los informes más utilizados de los últimos años. Pero eso no quiere decir que no tenemos que ver los problemas que tienen. Por ejemplo, aquí tenemos el tamaño de muestra por todos los países involucrados. Pero aquí tenemos pocas, y yo fui a ver la nota metodológica del informe y vimos, por ejemplo, estos números. O sea, ¿qué quiere decir? Quiere decir que no tengo, por ejemplo, todas las informaciones que son fundamentales, que son importantes para evaluar la calidad de una encuesta. Por ejemplo, el número de personas que han rechazado la entrevista. Nosotros sabemos solamente que, por ejemplo,
tenemos a 1000 entrevistados por Argentina, pero no tenemos cuántas personas han sido contactadas para acceder a la encuesta. Puede ser 2000, 5000, 10.000. Obviamente, más alto es el número de personas que rechazan la entrevista, menos fiable es el resultado mismo. Esto, Transparency International no lo dice claramente, yo no lo encontré en las últimas 2 semanas. Algunos números pueden ser interesantes. Aquí, por ejemplo, tenemos el porcentaje de personas que sostienen que la corrupción aumentó en los últimos 12 meses. Aquí tenemos a Venezuela con 87% de los entrevistados que reconocen que aumentó en los últimos 12 meses. Por el otro lado tenemos a Barbados, que es algo por debajo del 50%. Aquí tenemos, porque habitualmente imagino que siempre cuando se presenta a ordenamiento de naciones y de estados, siempre se va a ver su propio estado, ¿no? Aquí tenemos a Argentina, que está exactamente al medio. Tenemos que 49% de personas que sostienen que la corrupción aumentó en los últimos 12 meses. Pero cuidado, estas son percepciones. Son personas que piensan que la corrupción ha aumentado. Puede ser correctas, puede ser totalmente equivocadas. Esto no lo podemos saber. Aunque es importante saber y conocer las opiniones, porque tenemos en mente, tenemos que focalizar nuestra atención sobre un elemento fundamental. Y la gente, por ejemplo, imaginamos la persona que tiene que invertir, que inversionar a fondos, a extranjeros, etc., lo hacen sobre la base de su conocimiento y de su pensamiento. Si yo pienso que un país es muy corrupto, probablemente no voy a invertir en aquel país. Entonces, la percepción de las personas es muy importante también por este elemento. Aquí tenemos a muchas informaciones. Aquí he visto que también ha pasado, falta solamente 20 minutos y ya estoy un poco de retraso. Entonces, algunas cosas podemos pasar detrás. Y esto es súper importante. Y hoy en otra tabla, siempre en el mismo informe, vemos, se presenta los datos sobre el porcentaje de personas que piensan que la corrupción en el gobierno es un problema grave. Aquí también vemos la Argentina, que tiene un porcentaje muy alto, es uno de los más altos por todo América Latina, todos los países que han sido involucrados en este estudio. Bueno, y sabemos, sé muy bien, aunque no sé, con subjuntivo, perdón, y aunque yo estoy en Italia, y sé muy bien que hubo muchas acusaciones de corrupción entre los presidentes, etc. Aquí no nos interesa el tema político de quién es corrupto y quién no es corrupto. Pero a mí me interesa este dato por un problema metodológico. O sea, vamos a profundizar. ¿Qué quiere decir? Porcentaje de personas que piensan que la corrupción en el gobierno es un problema grave. Yo fui a ver en la nota la pregunta. O sea, ¿qué van a preguntar a los entrevistados? En su opinión, ¿la corrupción gubernamental es un gran problema o un pequeño problema? Bueno, con esta pregunta, yo no sé si estoy midiendo la percepción del crimen, de la corrupción. ¿Por qué? Yo puedo pensar que la corrupción gubernamental es un gran problema, aunque si yo pienso que mi gobierno no está involucrado en actos de corrupción. ¿Me entienden? O sea, responder, por ejemplo, que es un problema muy grande, podría ser también el resultado de un pensamiento de un ciudadano que piensa sí que la corrupción gubernamental sea un gran problema, pero mi gobierno no está afectado para ese problema, que es un gran problema, pero es un problema de otros gobiernos, no del mío. Entonces, imaginar que esta tabla, este gráfico, nos muestra un problema, no es simplemente un problema, hay que interpretar el sentido de la pregunta que vamos a presentar a los entrevistados. Y eso es un problema que en la literatura no se encuentra. O sea, muchas veces se ve, sí, la corrupción gubernamental es un gran problema, pero para mí es un gran problema. Yo puedo, repito, pensar que en Italia no hay corrupción. Puedo pensar que en Argentina no haya corrupción. Puedo pensarlo. Pero eso no quiere decir que no hay corrupción.
o que hay si digo que es un problema muy grande. Y además, hay otro problema metodológico, o sea, siempre en la misma nota metodológica han escrito, bueno, la base, o sea, sería el número de personas que han contestado esta pregunta, o sea, en este caso sería, bueno, en Argentina el 93%, pero en este caso, ¿cuántas personas han contestado esta pregunta? Porque yo sé que el tamaño de la muestra es de 1000 personas, pero yo sé muy bien también que muchas personas abandonan la encuesta y que rechazan algunas preguntas, por ejemplo, porque no quieren contestar algunas preguntas. Y ellos han explicado que simplemente la base es todas las personas encuestadas menos las que faltan. Eso no quiere decir nada. Tiene que especificar y tiene que aclarar de manera precisa y de manera muy clara el número de personas encuestadas que han contestado a aquella pregunta. Siempre con el barómetro global de la corrupción tiene también muchas cosas muy interesantes, ¿no? También para el ojo, o sea que hay muchos mapas, así que se puede entender y visualizar las informaciones de manera más directa. Aquí, por ejemplo, tenemos los índices de soborno por país. Aquí tenemos a la Argentina, que tiene el 13%, o sea, un porcentaje bastante, se puede decir, bastante bajo. Y el más alto vemos que es México, Colombia, Perú, con números que están alrededor del 30%. Y hay otra dimensión, creo que no podemos encontrar en este momento. O sea, han analizado en las últimas encuestas también los índices de extorsión sexual por país. ¿Por qué? Porque es un problema que muchos ciudadanos experimentan extorsión sexual o van a pedir si conocen a alguien que pasó por esta situación. Es algo que solamente en los últimos años se empieza a utilizar también esta clasificación. Y aquí tenemos también, ve que hay la tipología, los tipos de corrupción que van estudiando son muy amplias. Aquí, por ejemplo, tenemos porcentaje de ciudadanos que recibieron sobornos a cambio de votos. Y aquí tenemos a Argentina, que está al 21%, entonces menos de la mitad que está, por ejemplo, República Dominicana 50, Brasil 46, y no, perdón, República Dominicana 46, Brasil 40, etc. Bueno, estadísticas oficiales, encuesta de victimización, llegamos a al tercer elemento, o sea, los informantes clave. ¿Qué son los informantes clave? Son personas que se imaginan como expertos. Aquí tenemos nuevamente encuestas, pero no encuestas sobre muestreos representativos de la población. Yo voy a buscar 1000 personas que viven en Argentina, pero que sean representativos de por ejemplo, del sexo, de la edad y de dónde viven. Entonces, no voy a encontrar todos 1000 personas en Recoleta, por ejemplo, pero le voy a entrevistar a personas que se sitúan en Rosario, en Entre Ríos, en Ushuaia, ¿no? En toda la provincia de Mendoza, en todas las provincias, en todas las regiones, así que las 1000 personas pueden representar un tamaño muy pequeño la dimensión global de Argentina. Aquí estamos en otra situación. Aquí tenemos encuesta de percepción, entonces sí, encuesta, pero a inversores nacionales y extranjeros, a expertos, no a la ciudadanía en general. Aquí está un poco equivocado. Y uno de los principales, uno de los más difundidos, nuevamente encontramos un índice de Transparency International, o sea, el índice de percepción de la corrupción. Esto es un índice muy difundido. Si van a encontrar estudios sobre la corrupción en los países, etcétera, se encuentra muchísimas veces el índice de percepción de la corrupción. ¿Por qué? Porque ha sido el primer índice que fue creado. O sea, en 1995, el Transparency International decidió realizar un estudio internacional sobre la corrupción. Decidió construir un índice, o sea, restituir, se puede decir, la complejidad del fenómeno corrupción a través de un único número. Pero es interesante el hecho que Transparency International no recolecta informaciones directamente.
¿Por qué? Porque se basa sobre otros expertos y otras encuestas a empresarios. Entonces, Transparency International es una organización que recolecta todas las informaciones que están disponibles, la que la organización imagina como fiables, después veremos qué quiere decir, y pone todo junto. Realiza lo que se llama un índice compuesto. Aquí tenemos a 180 países, entonces casi todos los países del mundo, y el índice de percepción de la corrupción entonces utiliza una escala de 0, que quiere decir corrupción elevada, hasta 100 sin corrupción. Y como criterio de fiabilidad, la Transparency International decide que tiene que tener mínimo 3 instituciones por país. O sea, no se fía solamente de una institución, pero tiene la necesidad de tener más elementos para construir su propio índice. En 2012, Transparency International revisó la metodología utilizada para elaborar el índice para permitir la comparación, porque hasta el 2011 no se podían comparar los resultados de un año a otro, era una tarea muy difícil, algo que pasó también con el índice de desarrollo humano hasta que transformaron la manera de construir el índice. Pero desde el 2012 todos los datos se pueden comparar. Eso entonces es un aspecto muy importante para el utilizo de los indicadores. Y bueno, aquí ¿qué tenemos la mirada sobre la corrupción desde otra mirada. O sea, aquí tenemos los porcentajes, los puntajes, las evaluaciones de los expertos. Esto sería un problema porque ¿quién son los expertos? ¿Cómo se eligen los expertos? Y este es un tema que es muy importante también ahora. ¿Por qué? Porque muchas veces no se dicen, casi nunca, se dice quién son los expertos. Muchas veces son solamente 2 expertos que evalúan un país. Muchas veces los expertos son europeos que van a evaluar con su mirada, con su cultura, con sus prejuicios, lo que pasa en otros países. Por ejemplo, justamente hoy, porque estoy escribiendo un capítulo de un libro sobre corrupción, entonces estoy leyendo un montón de cosas sobre corrupción. Justamente hoy leí un artículo sobre un hecho, no lo puso aquí porque no tuvo tiempo de ponerlo a la filmina, pero que decía que había un prejuicio muy fuerte de los europeos cerca de los países africanos. O sea, si vamos a ver las evaluaciones de los expertos europeos y vamos a confrontarlos con lo que piensa la gente que habita en África, vemos que en algunos países la corrupción está sobrevaluada por parte de los jueces hasta 5 o 10 veces. Y aquí tenemos siempre para ofrecer una mirada sobre América Latina y tenemos la visión global de Américas y a Argentina, aquí tenemos una posición de 66, aquí es un ordenamiento un poco extraño porque más alto en nivel, menos corrupto es el país. Aquí, por ejemplo, vemos como Canadá, que está como puntuación tiene 77, está puesto en la posición número 12. Argentina tiene una puntuación de 45 y tiene una posición sobre el nivel mundial de los 180 países al 66. Venezuela, en esta percepción de los expertos, está puesto casi al último puesto y al último por América Latina. Y aquí tenemos, por ejemplo, otra cosa importante, Transparency International aclara cuáles son las fuentes que utilizan para construir el índice de percepción de corrupción. Aquí tenemos muchos, pero aquí tenemos un gran problema, enorme problema. O sea, que muchos de estos data sources, muchos de estos elementos, se dice que no pueden ser controlados. O sea, las instituciones no aclaran y no rinden público las decisiones, los expertos y las evaluaciones. Simplemente nos dan un resultado.
Freedom House, por ejemplo, que es una organización que estudia también muchas veces la libertad de los países, no dice nada sobre sus testigos. Entonces, eso es un problema para quien quiere repetir los estudios. Y también VUDEM, también otros países, otras instituciones, no nos dicen nada sobre cómo han logrado obtener una clasificación de corrupto o no corrupto. Muchas veces ni nos dicen qué preguntas han puesto a los expertos. Entonces, entiende que es muy difícil, ¿no?, aclarar la fiabilidad de esas estadísticas. He puesto, por ejemplo, uno de los cuestionarios, una parte del cuestionario que utiliza Freedom House, eso lo encontré en un informe de la misma Transparency International, que decía, bueno, nosotros utilizamos todo esto y por las preguntas que llegan, por los datos que llegan de Freedom House, utilizamos estas preguntas. Bueno, si van a ver, la segunda pregunta es si la economía del país está libre de un excesivo involucramiento del Estado. Pero aquí es un problema. Yo puedo también tener un involucramiento, una presencia muy fuerte del Estado en la economía sin necesidad que sea corrupto. Por ejemplo, en Suecia, que es uno de los países que en las clasificaciones están menos corruptos, pero tiene una presencia muy fuerte del Estado en la economía. Entonces, es un indicador que no cae nada con el concepto de corrupción. Y además, ¿qué quiere decir excessive? Para mí, excessive puede decir una cosa y muy fuerte, ¿no? Y para otro experto puede tener otro sentido. Es un juicio de valor. No podemos imaginar de construir toda nuestra estadística sobre preguntas como eso. Eso no quiere decir que todos los índices que encontramos o todas las informaciones que encontramos sobre Transparency International sean malas. Obviamente no, eso no quiero decir nada pero quiero solamente subrayar la importancia de ir a controlar todas las veces que realizamos un estudio, que utilizamos datos de este tipo, tenemos que ir a ver cómo han puesto las preguntas y cómo han sido recolectadas las informaciones. Esta es la parte más importante. Gracias. Y terminé y me parece que corté algunas cosas, pero necesitaba ofrecer un panorama más amplio, más general, y obviamente estoy a disposición si alguien quiere informaciones, bibliografía y todo. Bueno, muchas gracias, Paolo, por tu excelente exposición. Seguramente vas a tener varias preguntas que te van a ir haciendo y te llegarán por mail de acá en adelante. Quiero agradecerte tu participación desinteresada y sobre todo en estos momentos que sabemos que son complejos en el mundo y sobre todo en Italia, que les ha pasado, digamos, la pandemia por encima, ¿no? A nosotros nos está llegando ahora. Como te decía antes, te agradezco nuevamente y bueno, verte que estás de manga corta significa que hace calor, así que por lo menos es un dato bueno. Quería esconderlo, pero... Están con 30 grados, nosotros arrancamos con 1 hoy, así que... Quería poner manga larga y corbata, pero... Con 30 grados no. Y también agradecerte que, bueno, que hablas castellano, que es muy importante para nosotros, porque... Ya sé que hablas 4 o 5 idiomas, pero no es fácil conseguir a veces speakers internacionales que hablen bien castellano como vos. Gracias. Se entendió todo perfecto. Así que muchas gracias. No sé, Carlos, si querés decir algo. No, excelente. Un tema innovador creo que para toda la gente y muy importante porque es un disparador para que te vaya tratando también dentro del posgrado y la especialización el tema de la corrupción y sus indicadores que digamos que más allá de poder tener alguna opinión en especial son información y muestra de lo que los distintos organismos han relevado. Un gusto, Paolo, y muchas gracias. Muchísimas gracias a todos y a todas. Ha sido un placer, verdaderamente. Gracias, Paolo. Quedo a la espera de los mails, los mensajes y todo. Gracias, Paolo. Perfecto. Muchas gracias. Perfecto. Estamos en contacto.